Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema con un impacto global enorme, ¿eh? El conflicto en Medio Oriente. Estas tensiones recientes entre Israel e Irán y, bueno, la situación tan dramática en Gaza. No solo llenan los titulares, no, sus efectos se sienten y bastante aquí en América Latina. Para esta exploración tenemos una mezcla interesante de fuentes. Análisis de expertos en video como A las 8:45, La Nación, DW Español, también investigaciones como un documento llamado Eco Global y comentarios, digamos, especializados de Filomiméxica, Brújula Financiera y otros. La idea, pues tratar de descifrar esas conexiones que a veces no se ven a simple vista entre lo que pasa allá y nuestra realidad económica, política acá. Vamos a ver cómo afecta todo, desde la gasolina hasta las alianzas internacionales. Se habló de una guerra de 12 días, ahora hay un cese al fuego, pero la calma parece frágil. Bueno, empecemos a desglosar esto. Para empezar, pongamos un poco en contexto esta última escalada entre Israel e Irán. Se mencionó mucho eso de la guerra de los 12 días. Ahora hay una pausa, sí, pero la tensión sigue ahí, se siente. ¿Cómo se interpretó la respuesta de Irán desde el análisis internacional? Fíjate, lo que varios análisis señalan como fascinante es que la respuesta de Irán se vio como muy calculada. ¿Calculada en qué sentido? Por un lado, demostró que tiene capacidad de precisión. Eso ya se había visto antes, ¿no? En ataques a refinerías, por ejemplo. Pero por otro lado, evitó claramente ir a una escalada total. Parece que Irán sabe que en una pelea militar convencional, directa, sobre todo si entra a Estados Unidos, pues tiene las de perder. Ah, o sea que prefieren más bien una estrategia indirecta. Exactamente. Su enfoque parece ser operar a través de sus aliados en la región. Hezbollah en Líbano, Hamas, los hutíes en Yemen. Les permite, digamos, proyectar influencia, desgastar al otro, ganar peso geopolítico, pero sin arriesgarse a una guerra abierta que, bueno, no podrían sostener. Y del otro lado estaba la justificación de Estados Unidos para el ataque inicial contra Irán, que la calificaron de preventiva. El argumento era impedir que desarrollaran armas nucleares. Pero claro, esto como que recuerda cosas del pasado, ¿no? Inevitablemente. Algunas fuentes, claro, traen a la memoria el caso de Irak en 2003. Ahí se usó la justificación de armas de destrucción masiva que, bueno, después de la invasión, resultó que no estaban. Ese precedente, pues, genera bastante escepticismo sobre estas justificaciones de acciones preventivas en el escenario mundial. Y sobre esa idea de la guerra de los 12 días, ¿qué podemos aprender de la historia? ¿Es realista? Esa es una pregunta clave, la de la temporalidad y las expectativas. Una guerra de 12 días suena casi efímera, ¿no? Si la comparas con otros conflictos. Claro. Piensa en la Primera Guerra Mundial. La gente creía que duraría meses. ¿Y qué pasó? 5 años, millones de muertos. O mira la guerra en Ucrania, que ya lleva años. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿este cese al fuego es de verdad estable o es solo una pausa? La historia sugiere ser muy cautosos con esas predicciones de conflictos cortos. Y mientras toda esta geopolítica se mueve, no podemos olvidar la parte humana, la tragedia, sobre todo en Gaza. Las imágenes de víctimas civiles son devastadoras y han dado la vuelta al mundo. Algunas fuentes incluso hablan de esta difusión como un espectáculo mediático que, lamentablemente, a veces se usa para legitimar poder. Y justo en medio de esa complejidad, varias de las fuentes que vimos insisten mucho en una distinción importante. La diferencia entre lo que es antisionismo y lo que es antisemitismo. A ver, sí, aclaremos eso, porque a veces se mezcla todo. Bueno, primero para definirlo de forma neutra. El sionismo es en esencia un movimiento político que nació a finales del siglo XIX. Su idea central es establecer y desarrollar un Estado para el pueblo judío en la tierra histórica de Israel. Hasta ahí la definición básica. Ahora, algunas de las fuentes que analizamos son muy críticas con esta ideología. ¿Y qué dicen exactamente esas críticas? Estas fuentes específicas describen al sionismo no solo como una ideología política, sino una de tipo expansionista. Llegan incluso a compararla con el fascismo. Argumentan que el antisionismo es una crítica, digamos, legítima a esta política y sus efectos, como la expansión territorial. Y que eso no se debe confundir con el antisemitismo, que es el odio o el prejuicio contra los judíos como pueblo o religión. Entiendo la distinción que plantean. De hecho, una de estas fuentes va más allá y dice que llamar antisemita al antisionismo es un error, porque argumenta que los árabes también son un pueblo semita.
Es muy importante, creo, entender esto como interpretaciones específicas que están en el material, atribuidas a sus autores, claro. Entendido. Queda clara la atribución. Ahora, conectemos todo esto con nuestra región. ¿Cómo aterrizan estos eventos de Medio Oriente en América Latina? Aquí es donde la conexión se vuelve muy tangible, ¿verdad? Sobre todo en la economía. Sin duda, el bolsillo, como dices, suele ser el primer termómetro, el canal más directo, el precio del petróleo. La inestabilidad allá genera especulación, volatilidad aquí. Hemos visto ejemplos claros, como aumentos en el precio de la gasolina en países como Guatemala, que mencionan las fuentes. Y a veces pasa esa cosa frustrante, ¿no? Que el precio internacional baja, pero aquí en la bomba no se nota. Exacto. Es una queja que aparece seguido en las fuentes. El precio del crudo baja en el mundo, pero eso no se refleja o tarda muchísimo en el precio final al consumidor. Eso genera mucho malestar y sospechas, claro, de especulación ya a nivel local. Mencionaste la geografía antes, y hay un punto ahí que es súper clave, el estrecho de Hormuz. Fundamental. Ese pedacito de mar entre Irán y Omán es como una arteria principal para la economía del mundo. Por ahí pasa más del 20% del petróleo mundial y como un tercio del gas natural licuado. Cualquier problema ahí, o incluso solo la amenaza de que haya un problema, puede disparar los precios de la energía globalmente. Aunque Irán también lo necesita para exportar, ¿no? Sí, exacto, ellos también dependen de él. Pero la simple amenaza ya encarece mucho los seguros de los barcos. Por ahora, parece que los mercados no ven un bloqueo total como lo más probable. Pero bueno, el riesgo está ahí, latente. Y esa volatilidad de la energía, me imagino, nos lleva directo a otro impacto, los mercados financieros. Correcto. La incertidumbre geopolítica es como veneno para la confianza de los inversores. En momentos así, el capital busca dónde refugiarse. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues que los inversores tienden a sacar su dinero de mercados que ven más riesgosos, como los emergentes, que es donde estamos la mayoría de los países latinoamericanos, y lo mueven a activos que perciben como seguros. ¿Principalmente el dólar? Principalmente el dólar estadounidense, sí. Entonces, el dólar se fortalece. Y la otra cara de la moneda es que nuestras monedas locales, el peso, el sol, el real, la que sea, tienden a debilitarse. ¿Y eso cómo se traduce en la vida diaria, en nuestros países? ¿Qué significa para la gente? Bueno, significa varias cosas concretas y, la verdad, casi siempre negativas. Primero, las importaciones se ponen más caras. Todo lo que compramos de afuera, desde celulares y medicinas hasta comida y materias primas, nos cuesta más en nuestra moneda. Ajá. Segundo, si tienes deudas en dólares, ya sea una persona o una empresa, esas deudas se vuelven más pesadas, más difíciles de pagar. El poder de compra baja. Claro. Tercero, puede afectar el valor de las inversiones locales si hay fuga de capitales. Y un punto que resaltan mucho las fuentes. La inestabilidad es el peor enemigo de la inversión. O sea, menos proyectos nuevos, menos empleo. Se frena todo un poco. Exactamente. Las grandes empresas globales, pues, lo piensan dos veces antes de invertir o expandirse en regiones que ven inestables o vulnerables a estos shocks externos. Y menos inversión, pues, significa menos fábricas, menos infraestructura y, lo más importante, menos creación de empleo. Incluso los países de la región que producen petróleo pueden sufrir si la inversión en el sector se frena por la incertidumbre global. Así que, más allá del tipo de cambio, es como un impuesto invisible que la inestabilidad global le pone a la vida cotidiana aquí. Y esa incertidumbre financiera seguro que también se siente en el mundo físico, ¿no? Pienso en los barcos, los contenedores. Las fuentes hablan de impactos ahí, en las cadenas de suministro. Definitivamente. Es otro canal de impacto muy directo. Las interrupciones o las amenazas en rutas marítimas clave, piensa en el Mar Rojo por los ataques hutíes o el mismo Estrecho de Hormuz, obligan a las navieras a desviar sus barcos. Y las rutas alternativas son mucho más largas. Por ejemplo, darle toda la vuelta a África. Lo que debe implicar muchísimo más tiempo y más costos. Muchísimo más. Añade miles de kilómetros y semanas enteras a los viajes. Esto no solo retrasa que lleguen las mercancías, sino que dispara los costos de combustible y, ojo, los seguros marítimos. Las fuentes hablan de aumentos brutales en las primas de seguro por riesgo de guerra, a veces del 20%, pero otras hasta del 250%. ¡Wow! Y el transporte aéreo también sufre con cierres de espacio aéreo y desvíos. Además, los puertos alternativos se saturan, se congestionan.
Eso genera más cuellos de botella, más retrasos. Ya se están reportando efectos concretos en costos logísticos y tiempos de entrega en países como Argentina, Chile, Brasil. Todo esto suena a echarle más leña al fuego de la inflación, ¿no? Un problema que ya venía golpeando fuerte en la región. Es la consecuencia lógica, ¿sí? El encarecimiento de la energía, del transporte. Eso se traslada inevitablemente a los precios finales de casi todo. Si el conflicto escalara de verdad, los bancos centrales del mundo, que ya estaban luchando contra la inflación, podrían verse obligados a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. O incluso subirlas más. E incluso subirlas más. Y eso, bueno, frena la economía. El crédito se pone más caro, hay menos inversión y aumenta el riesgo de una desaceleración global, incluso de una recesión. El comercio mundial también podría achicarse. Esta presión económica, claro, fuerza decisiones políticas. Pasemos a ese plano. ¿Cómo se están posicionando los países de América Latina frente a todo esto? Mencionabas antes a Guatemala con su relación particular con Israel. Cierto, Guatemala tiene esos lazos históricos con Israel que ha sido un cooperante importante. Y curiosamente también tiene relaciones con Taiwán, otro punto caliente geopolítico. Sin embargo, las fuentes señalan algo importante. La economía de Guatemala es relativamente pequeña en el contexto regional. Representa como el 1.6% del PIB de América Latina y el Caribe. Y eso, pues, limita su capacidad de influencia y su margen de maniobra en política exterior. Eso podría explicar su postura, digamos, más cauta. En parte sí. Su política exterior se suele describir como conservadora. Hacen llamados a la paz, a la desescalada, pero evitan tomar partido de forma muy marcada. Es una postura parecida a la de México en este conflicto. Y además, hay otro factor, uno más estructural, la llamada teoría gravitacional del comercio. ¿Puedes explicar brevemente qué es eso? Suena interesante. Claro, es una idea bastante intuitiva en economía internacional. Básicamente dice que los países tienden a comerciar más con los que están más cerca geográficamente y con los que tienen economías más grandes. Para Guatemala, por pura geografía y tamaño económico, sus socios naturales y principales son México y, sobre todo, Estados Unidos. Y eso también pesa en sus cálculos de política exterior, claro. Entendido. ¿Y qué sabemos de la presencia y la influencia de Irán en América Latina? Bueno, Irán ha cultivado relaciones con ciertos países de la región. Especialmente se menciona a Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Estas alianzas parecen tener más que ver con un discurso compartido antiestadounidense o antiimperialista que con afinidades culturales o religiosas profundas. Las fuentes mencionan especulaciones sobre posibles vuelos directos entre Teherán y Caracas y, un tema más delicado, sobre presuntas actividades de financiamiento iraní a grupos afines en la región, usando medios ilícitos como tráfico de oro, armas, drogas, lavado de dinero. Eso suena delicado, sí. Hay que ser claros. Esto se presenta en las fuentes como especulaciones o acusaciones, así que hay que tomarlo con cautela. Lo cual me imagino genera preocupación y quizás presión desde Washington. Ciertamente, Estados Unidos, como el principal aliado de Israel, podría presionar a sus socios latinoamericanos. Las fuentes dan ejemplos históricos o potenciales como Colombia o el Brasil de Bolsonaro, para que adopten posturas más duras contra Irán, buscando formar una especie de cerco anti-iraní, digamos, diplomático o económico. Obligando a los países de la región a definirse, ¿no? Exacto. Y eso abre debates internos muy intensos en cada país. ¿Cuál debe ser nuestra política exterior? ¿Cómo equilibramos alianzas, intereses económicos, principios de derechos humanos? ¿Qué rol queremos jugar? Y las posturas en la región son increíblemente diversas. No hay un bloque unido para nada. ¿Podrías darnos una idea de esa diversidad de posturas? Va desde un apoyo muy explícito a la causa iraní o palestina, por parte de gobiernos como los de Venezuela o Cuba, hasta un alineamiento casi total con la postura de Estados Unidos e Israel, como se vio en gobiernos pasados en Colombia o Brasil. Y luego tienes un grupo grande de países, que incluye a Guatemala, a México, a la Argentina actual, que intentan mantener una posición más equidistante. Condenan la violencia, sí, llaman a la diplomacia, a la desescalada, pero sin casarse abiertamente con uno de los bandos. Y esa fragmentación complica las cosas a nivel regional, imagino. Muchísimo. Hace muy difícil, por ejemplo, que organismos como la CELAC,
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Exacto, gracias. Hace difícil que la CELAC logre sacar comunicados conjuntos con peso o tener una postura unificada sobre estos temas tan divisivos. Mencionaste antes el programa nuclear iraní como un punto clave de tensión global. Irán insiste en que es para fines pacíficos. Ese es el nudo gordiano del asunto, ¿sí? Por un lado, tienes la narrativa oficial de Irán. Enriquecemos uranio para reactores nucleares para generar electricidad. Uso pacífico. Y por el otro, la fuerte sospecha de Israel y de las potencias occidentales de que el objetivo real, escondido, es desarrollar la capacidad para construir armas nucleares. Que técnicamente se basa en lo mismo, ¿no? El enriquecimiento. Exacto. Técnicamente, el proceso clave es el enriquecimiento de uranio para lograr la fisión nuclear. Esa es la reacción que libera energía, tanto en un reactor para generar electricidad como en una bomba atómica. Y existe el temor a que más países tengan la bomba, la proliferación. Claro, existe lo que llaman el club nuclear. Los países que ya tienen armas nucleares y que, al menos oficialmente, intentan evitar que otros las consigan. Pero la realidad es más compleja. Ya tienes a India, Pakistán, Corea del Norte, que las tienen o están muy cerca. Aquí, quizás como un pequeño paréntesis histórico y homenaje, vale la pena recordar a figuras pioneras como Marie Curie. Su trabajo sobre radioactividad fue fundamental para entender todo esto, aunque ella misma sufriera trágicamente los efectos de la radiación. Una figura clave, sin duda. Pero volviendo al presente, sí, el programa iraní sigue siendo una fuente enorme de tensión geopolítica. Hay una perspectiva particular que encontramos en las fuentes que es bastante polémica, la verdad. Se la conoce como el Plan Andinia. Es importante entenderla como una teoría muy específica de un sector, ¿cierto? Sí, es crucial abordarla con esa claridad. No es un análisis geopolítico estándar, digamos. Es una teoría específica que circula y que apareció en el material que revisamos. ¿Y en qué consiste? Bueno, postula que el reciente conflicto entre Israel e Irán podría haber sido, según esta visión, provocado o escalado a propósito por Israel. ¿Con qué supuesto objetivo? Suena fuerte. El objetivo que alega esta teoría es justificar un éxodo masivo de la población israelí hacia la Patagonia, en territorios de Argentina y Chile. Esta teoría considera esa zona como una especie de segunda tierra prometida. Se basa en parte en notar la diferencia de movilidad. Mientras los israelíes podrían irse si la cosa escala, la población palestina en Gaza está en efecto atrapada. ¿Y esta teoría incluso señala a figuras políticas actuales? Sí. Identifica al presidente argentino, Javier Milei, como un presidente sionista, que, según esta perspectiva, estaría facilitando esta supuesta toma de territorio y recursos en la Patagonia. El argumento central de la fuente que promueve esta idea es que el problema de fondo no es el Estado de Israel en sí, ni sus líderes, sino lo que llama la ideología del sionismo. A esta ideología la califica, como mencionamos antes, de fascista, e incluso de antisemita, usando el argumento de que los árabes también son semitas. Vaya. Y por eso, esta fuente hace un llamado a una unidad global contra el sionismo, comparándolo con la lucha histórica contra el fascismo. Es fundamental repetir que esto es una visión muy específica, muy controversial. Absolutamente. No mencionamos porque está en las fuentes que analizamos, pero es indispensable entenderlo como eso, una teoría de conspiración o una perspectiva geopolítica alternativa muy, muy controversial. No es un hecho establecido ni un análisis que tenga una aceptación amplia, ni mucho menos. Bien, después de recorrer todos estos puntos, todas estas conexiones, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Queda clarísimo que aunque estén a miles de kilómetros, lo que pasa en Medio Oriente tiene un eco muy fuerte aquí en América Latina. Hemos visto los canales económicos, ¿no? Desde el precio de la energía que pagamos, el valor de nuestras monedas frente al dólar, la llegada o no de inversiones que son clave para el empleo, hasta las complicaciones en la logística que encarecen todo el comercio. Y también desgranamos la parte política, la diversidad de posturas de nuestros gobiernos, la influencia de actores externos como Estados Unidos e Irán, y hasta la circulación de teorías geopolíticas alternativas como esa última que mencionamos. La conclusión es potente, creo yo. América Latina está hiperconectada con la dinámica global. No somos una isla. Comprender estos hilos, los visibles y los invisibles, es fundamental para poder navegar esta incertidumbre, para tomar decisiones informadas tanto a nivel personal como colectivo.
El impacto real, más allá de los titulares, se siente en la economía de la casa y en las oportunidades de desarrollo de toda la región. Y para cerrar, como siempre, dejamos una pregunta para la reflexión. Pensando en esta profunda interconexión global y en la fragmentación de respuestas dentro de América Latina, ¿qué tipo de estrategias o quizás coordinaciones regionales podrían fortalecer la capacidad de nuestros países para gestionar mejor estas olas globales? O pensando en los países más pequeños, como el ejemplo que dimos de Guatemala, ¿cómo se equilibra esa necesidad económica de sus mercados naturales con el posicionamiento ideológico en un tablero internacional que está cada vez más complejo y polarizado? Ahí queda la reflexión planteada. Hasta nuestra próxima exploración.